tema puertos, y el tercer eje del gobierno, el empuje a lo que usted menciona, a la producción. Le hemos reclamado al presidente de la República que lo único que oímos desde el primer día es lo que usted mencionó, justamente el apoyo a la microempresa, el microcrédito, el microempresario, que está bien, que está muy bien del punto de vista humano, económico, solidario, y político y solidario. Claro. Le comenté al presidente que cuando yo estuve por 2 años aproximadamente en la Corporación Financiera Nacional, también el apoyo a la microempresa era crucial, y la educación al microempresario. Eso está perfectamente bien. Pero lo que le hemos dicho al señor presidente es que la mediana y gran empresa que está esperando ciertos lineamientos y posiciones y planteamientos para recuperar la producción y avanzar en ella, no oímos una sola palabra sobre el tema. Y el empresario ecuatoriano, en términos generales, no busca ni subsidios ni dádivas, sino que se den las condiciones en el país que no se están dando para que fluya la producción, fluya la inversión nacional y extranjera, y eso va en beneficio del país entero. Eso no se ha dado, lo hemos reclamado airadamente, y el presidente ha dicho, y yo también consta en un boletín de prensa de la Presidenta de la República en relación a esta reunión que tuvimos, en el sentido de que les encarga a los empresarios privados del país crear en el país el ambiente apropiado. Lamentablemente no es así. El gobierno nacional tiene que liderar la recuperación del buen nombre del país, y hoy por hoy, gracias a ciertas lamentables decisiones, el riesgo país ha aumentado, lo cual el gobierno no acepta como un aspecto válido, pero lamentablemente no vivimos en una isla, vivimos en un país dentro de un mundo globalizado, y el riesgo país está afectando a la producción, está encareciendo los créditos, está limitándolos, está condicionándolos, se ha parado la inversión en el país en términos muy amplios, y eso es lo peligroso. Ingeniero, con la intervención que esta mañana la protagonizó el señor economista Pachano, Abelardo Pachano Bertero, en la cadena Teleamazonas, dijo, entre otras cosas, doctor Albornoz, que las inversiones y sus decisiones de inversión están francamente suspendidas desde hace algunas semanas. Esto como comportamiento del sector empresarial y del sector financiero. Y que inclusive el sistema financiero no está receptando la cantidad de depósitos que estaban receptando antes. Sí, estamos con Abelardo Pachano precisamente. Si ustedes me permiten, al aire, por favor. Economista, buenos días. Le estaba refiriendo yo al ingeniero Pedro Con, que lideró una importante entrevista de buena voluntad, digamos, realizada en últimos días en el despacho del presidente Correa. Y yo le estaba preguntando al ingeniero Pedro Con cuál fue la respuesta del primer mandatario. Usted esta mañana le dijo al compañero Jorge Ortiz de que las decisiones de inversión estaban suspendidas, que ustedes advertían en el sistema bancario que no se están receptando cantidades de depósitos que estaban recibiendo antes. ¿Usted le parece que estas variables son muy significativas para generar un espíritu de comprensión entre el gobierno y los sectores productivos financieros, a efectos de que hagamos algo para activar, digamos, la economía, especialmente la economía media, alta y alta? Le dejo con mis oyentes que nos haga un resumen de sus preocupaciones del estado económico o del estado de la economía ecuatoriana en estos días. Buenos días, les saludamos con Vicente Albornoz, con Pedro Con y con Ricardo Dueñas. ¿Economista? Gracias, Gonzalo, por la invitación. La verdad es que el punto neurálgico de discusión es que no hay viabilidad económica en ningún tipo de sociedad en el mundo, cualquiera que sea su concepción ideológica, cualquiera que sea la forma como cree que tiene que llevar adelante su gestión, que no tenga como elemento fundamental la promoción de la inversión.
La inversión y el empleo son dos socios inseparables del desarrollo. Uno no puede distribuir bienestar en economías estancadas. Solo las economías que crecen, solo las economías que demuestran pujanza, solo ese tipo de sociedades tienen la posibilidad real de generar bienestar, de redistribuir el ingreso y de atacar las inequidades, de atacar la pobreza. La pobreza no se ataca con dádivas, la pobreza no se ataca con limosnas, la pobreza se ataca generando empleo. Y el empleo es la contratapa de la inversión. Y en el Ecuador, lamentablemente, no se ha entendido, y hasta ahora no se entiende, que el inversionista es el socio del Estado, el socio del desarrollo, y de que el trabajador es el socio del inversionista y que el inversionista tiene que tratarle bien al trabajador, que el Estado tiene que prepararle al trabajador, de que tiene que dotarle de las habilidades y potencializarle con el conocimiento, con buena educación, con buena salud, con buena alimentación, para que no haya subdesarrollo biológico. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos viendo, y ese ha sido el mensaje, o la esencia del mensaje mío esta mañana, es que de las manifestaciones públicas hechas por los distintos actores del gobierno nacional, no sale en claro cuál es su visión sobre la política económica, su visión respecto a la forma como quieren causar el desarrollo del país, y más bien genera incertidumbres, porque más bien tiene manifestaciones que determinan un grado de animadversión hacia la inversión en general como concepto. Estemos bien claros, Gonzalo y queridos amigos, de que la inversión per se no es el fin, y no hay que tratarlo como tal, sino como el instrumento vital que necesitamos todos, impulsarlo para que en este país se den oportunidades a los ecuatorianos y con ello evitemos de que sigan emigrando en búsqueda de esas opciones en otros mundos. Si nosotros no cultivamos la inversión, no vamos a cultivar empleo, y si no cultivamos eso, vamos a seguir haciendo de los ecuatorianos unos hombres o unos seres humanos con pocas opciones de alcanzar su bienestar, su realización. Aquí a todos nos cae un espacio en una organización de esa naturaleza, y lo que yo estoy viendo, lamentablemente, es que aquí hay una confusión por parte del propio gobierno, y hay un mensaje de incertidumbre en toda la colectividad que no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político, deja todos los cabos sueltos y no recoge los elementos esenciales que se deben manifestar para asegurar esa, esa conducción económica que a todos nos interesa. Desde el propio hecho de llamar a una asamblea constituyente sin ningún tipo de referencia, poniendo en juego todas las bases de la organización, poniendo en juego todos los principios de un régimen democrático y presidencial como el que nosotros tenemos, es motivo de incertidumbre en la colectividad, cuando lo que deberíamos haber conseguido los ecuatorianos es que el concepto de asamblea esté enmarcado primero en la Constitución, que haya respeto a la ley, y luego de que sepamos exactamente los temas que vamos a tratar. No veo por qué y cuál es la razón para que en el Ecuador no se pueda decir lo que se quiere tratar, o es que es algo impresentable, o es que... Economista, si es tan amable, la información que requerimos es si es verdad que en el sistema financiero ustedes advierten que las decisiones de inversión están suspendidas y que además las captaciones del sistema financiero que venían receptándose han disminuido notoriamente. Y yo le pongo también una contraparte, ustedes no están atendiendo con líneas de crédito a los actores productivos, según tengo entendido. ¿A qué se debe, economista Pachano? El crédito está abierto, no hay restricción crediticia, Gonzalo, pero indiscutiblemente hay preocupación. La gente está preocupada.
los pequeños empresarios, los que manejan empresas pequeñitas, las famosas pymes, los empresarios medianos, los empresarios grandes, las personas, los profesionales, están preocupados porque quieren saber cuál va a ser el destino del Ecuador. Y obviamente eso lo único que lleva es que cuando uno tiene que tomar una decisión de riesgo, como es realizar una inversión, en esas condiciones simplemente se ponga en compás de espera, se postergue la decisión y consecuentemente se afecten a los proyectos que el día de mañana van a generar empleo. Y como esos proyectos se postergan, la creación del empleo también se va a postergar, el crecimiento económico también se va a postergar. Y miremos, el 80% de la inversión privada está vinculada al petróleo. En la declaración oficial del gobierno sobre petróleo es que no se va a ampliar la frontera petrolera, ni se va a aumentar la producción petrolera. Entonces, al 80% de la inversión privada le estamos diciendo que no tiene espacio en este momento. De tal manera que, si no hay inversión, y si no tenemos un mecanismo alternativo para desarrollar otro tipo de actividades, el resultado final es un resultado en donde vamos a tener nosotros como consecuencia un comportamiento económico absolutamente mediocre. ¿No nos dice nada, economista, respecto a la caída de depósitos? Perdón, Gonzalo, no lo escuché. No nos acaba de aclarar usted, digo, la caída de depósitos es un rubro que necesitamos conocer. ¿Cuál es el comportamiento de los depósitos del público en la banca ecuatoriana? Que recoge el sistema de la actitud de todos los ecuatorianos, no están creciendo, las operaciones crediticias continúan abiertas, pero inclusive la propia demanda crediticia ha declinado, porque muchos proyectos, no todos, no quiero ser un exagerado, a mí no me gusta ser un ultrista en esto y usted me conoce, pero muchos proyectos de inversión de toda dimensión están postergados, están suspendidos hasta ver cómo se clarifique todos estos temas que son temas vitales que nos atañen a todos los ecuatorianos, porque yo le he dicho y en Radio Democracia usted me ha escuchado muchísimas veces decir, los adversarios de los ecuatorianos están fuera de nuestras fronteras. Son los empresarios colombianos, son los empresarios peruanos, son los empresarios chilenos, son los de otros países. Nosotros, entre todos los ecuatorianos, debemos ser socios de nuestro propio desarrollo. El empresario ecuatoriano y el trabajador ecuatoriano tienen necesariamente que ser socios, y el Estado tiene que ayudar a que esa sociedad funcione y funcione bien. Muchísimas gracias. En las condiciones actuales esa cosa no está dando. Muchas gracias, señor economista Abelardo Pachano, por estas importantes precisiones. Les digo, Ricardo, le digo, doctor Albornoz, lo que hace falta, según mi lectura muy superficial, pero que es muy significativa, es rumbo. ¿A dónde vamos, estrategia. Ricardo? Rumbo y Gonzalo, yo y convocatoria. Le voy a completar un poco las cifras que Abelardo Pachano no contestó. Básicamente, los depósitos en el sistema financiero venían creciendo a ritmo de entre 130 a 150 millones al mes el año pasado. Y en este mes de enero ha habido una reducción de 200 millones de dólares en depósitos. Es la reducción más alta que ha habido en un mes en los últimos 2 años. La anterior más alta fue en abril del año 95, cuando cayó Lucio Gutiérrez, donde hubo una reducción de depósitos de 100 millones y ahora hay una reducción de 200 millones. Eso completando con el tema de que, si bien es cierto, no se le ha dado el enfoque, pese a que ya Pedro Con explicó el comportamiento que tiene el riesgo país del ENVI, básicamente, que es la medida de riesgo país que ha superado los 1,000 puntos, que no lo toman muy en serio las autoridades de gobierno, de acuerdo a nuestra investigación, pero que sí provoca no solamente el cierre de líneas de crédito de líneas de crédito de entidades financieras de afuera, sino también una incertidumbre en la parte de inversión y también un encarecimiento de esas líneas de crédito que antes, cartas de crédito de importación, etcétera, que antes se hacían con un costo posiblemente que estaba por debajo de los 8 puntos y ahora se ha encarecido para el sistema productivo. Pero todo esto tiene raíz entiendo yo, doctor Albornoz, en la incertidumbre predominante. Sí, yo creo que el mayor problema de la economía no son problemas económicos. Los mayores problemas de la economía en este momento son problemas políticos. Eso es
clave para entender cómo solucionar los problemas. Es decir, no es que tenemos una falta de demanda, no es que tenemos una falta de oferta, no es que tenemos el bien más importante que produce el país, que es el petróleo, no es que está en un precio bajo. No, digamos... Pero ahí dicen, lo que necesitan los empresarios y lo que necesitan los banqueros es tomarse Valium. Aquí no va a pasar nada, la cosa sigue adelante. No sé, dentro del Valium sí no tengo idea, pero el hecho es que si uno ve los fundamentos de la economía, está bastante bien la economía ecuatoriana, la economía a nivel mundial, hay un entorno muy positivo a nivel internacional, y los problemas que enfrenta la economía ecuatoriana son problemas políticos como el tema de la incertidumbre. Y es verdad, lo que dice Abelardo Pachano es verdad. Muchas decisiones de inversión están frenándose. Yeah. No es que se han cancelado, no es que se ha dicho ya no se va a hacer inversiones, pero yo al menos sé de algunos proyectos de construcción que se han frenado por la incertidumbre de qué va a pasar. Y la construcción es un tema clave. Motor de activación. Sí, productiva. Y además la construcción crea muchos empleos para personas de bajos recursos y de bajo nivel educativo. Pero cuando yo le hago la broma del Valium, que no es broma mía, fue mencionada por el señor presidente de la República y días más tarde por el ministro de Economía, ¿es cierto? Tómense un Valium, no les pasa nada, caballeros. Todo va para adelante. Medio un discurso parecido al del jefe de Estado venezolano. Pero ¿no cuando hay que tomarse un Valium es porque pasa algo, justamente, para poderse tranquilizar. El dar un medicamento para bajar esa ansiedad, etcétera, quiere decir que ¿cómo se traza? Pero hay un ¿Cómo se traza un rumbo? Hay un problema aquí. El tómese un Valium es porque alguien está nervioso. Exacto. Y hay un problema. Si es que uno da las señales equivocadas y pone nerviosas a las personas, puede ser que las profecías se cumplan a sí mismas por el solo hecho de que se puso nerviosas a las personas. El solo hecho de que sea necesario tomarse un Valium ya es un problema. Pero uno empieza a ver otros indicadores, como por ejemplo... En este caso requeriría el propio presidente y su grupo económico también administrarse una que otra Valium, ¿no? Yo me opongo un poco al uso de este tipo de químicos. Preferiría que las cosas se hagan bien y que nadie esté nervioso. Pero más bien, veamos cosas que van más allá del simple Valium o del nerviosismo. Veamos números. Por un lado, el tema de los depósitos bancarios se han frenado. Venían creciendo a unas tasas espectaculares de hasta el 24%. El último dato que tengo yo, que es el 31 de diciembre, refleja que en los últimos 3 meses del año pasado los depósitos casi no crecieron, si es que uno trata de aislar los depósitos del sector privado, porque los depósitos del sector público son muy erráticos en los bancos. Los del sector privado dejó de crecer. No hay datos al 31 de diciembre a ese nivel de desagregación, pero al 31 de enero estaban muy similares a lo que estaba en octubre. Esto ya es un indicativo preocupante de que está frenándose el crecimiento de los depósitos, pero vamos un poco más allá. Veamos el presupuesto del Estado. Tenemos un presupuesto del Estado que crece significativamente frente al año pasado, y ahí uno empieza a hacerse preguntas sobre qué tan posible es que eso dure en el tiempo. Sí. Qué tan sustentable es un presupuesto que está creciendo al 16% anual en una economía con una inflación del 2-3%. Señales de ese tipo empiezan a preocuparle a la gente, decir, bueno, algún día el precio del petróleo va a caer y no estamos creando ningún tipo de colchones, no estamos creando ningún tipo de ahorros y estamos pues poniendo un poco en peligro la dolarización. Luego uno ve el flujo de caja que tendrá este gobierno. Este gobierno está aumentando gastos, está anunciando reducción de impuestos como el IVA, y podría tener escasez de flujo de caja, ante lo cual lo más probable es que recurra a la alcancía. La alcancía en este país son la multiplicidad de fondos que tenemos de ahorro petrolero, el FAC, el CEREPS, el FEICE, el FEP y no me acuerdo algún otro. Es una serie de fondos petroleros que funcionan como la alcancía del gobierno y que algún rato el gobierno podrá tener que echar mano a eso. Eso significa que durante el año 2007, pues, aunque sea echando mano a la alcancía, habrá como sobrevivir financieramente. Pero el 2008... Pero a usted lo que les preocupa básicamente es que el tema del asistencialismo social puede succionar todos estos fondos y caemos en un colapso de reservas o de garantías, poniendo el formato monetario en serio peligro. No únicamente el asistencialismo. Háganos entender este tema. No únicamente el asistencialismo social, es decir, el crecimiento del bono solidario más bien es de los gastos que menos crece. Me preocupa más el ver cuando crecen sueldos. Y genera demanda, va a generar demanda. Va a generar demanda, va a generar consumo. Me preocupa más, por ejemplo, la caída del IVA. Y justicia, equidad social, de alguna manera.
Sí, es uno de los subsidios más equitativos que hay, el bono solidario, y al final en total sumará unos 400 millones al año. Por otro lado, tenemos unos subsidios a los combustibles que suman 2.500, 2.300 Esos no los quiere tocar. Eso, por ejemplo, es absurdo. Hay varios estudios que demuestran que el bono solidario llega al 20 y máximo al 30% más pobre de la población. Eso es un subsidio bastante bien focalizado en los pobres. Perfecto. Pero se ve que el gas, la gasolina y el diésel normalmente no llegan a los pobres. Entonces es un absurdo cuando uno ve el presupuesto del Estado, 400 millones que van bien directo a los pobres y 2.500 millones que no van a los pobres en subsidios. Uno empieza a ver estas incoherencias y más bien yo hubiera esperado que un gobierno que se autodeclara de izquierda ataque este tema. Pero a lo que yo iba no es el asistencialismo social. Pierde la elección en la constituyente. Exactamente, ese es el problema. Yo creo que la política económica de este gobierno es una política claramente electoral. Si es que uno hace números... Proselitista y electoral. Si es que uno hace cuentas simplemente. Está fijado en la Constitución que en octubre del próximo año habrá elección de alcaldes. Esos son 20 meses de aquí a octubre del próximo año. Pero además habrá elección de asamblea constituyente, es decir, la consulta popular, sí, claro, elección de los asambleístas y después la decisión sobre si se acepta o no la Constitución. Un referéndum. Y esto será entre hoy y octubre. Eso significa que va a haber esas 3 elecciones más la campaña de alcaldes en los próximos 20 meses. Eso significa que cada 5 meses de promedio vamos a tener una elección. Por eso es agotador. Tal vez nuevo Congreso, según lo que diga. Y posiblemente nuevo Congreso. Está muy bajo el micrófono del ingeniero Pedro Con. Posiblemente nuevo Congreso, posiblemente nueva Constitución, quién sabe si nuevo presidente o una reelección del actual. El hecho es que vamos a tener un agotador calendario electoral y uno ve que la política económica del gobierno actual es una política claramente electoral. Correcto. Y luego uno ve la política comunicacional, por ejemplo, todos esos spots, la patria ya es, ¿cómo es? La patria ya es de todos. La patria es de todos. La patria ya es de todos. Algo así que es muy similar a la que yo vi hace poco en un canal de cable de Venezuela. Venezuela es de todos, o algo así es. Pero ya le mete la cuña a Venezuela. Sí. El doctor Entonces, uno ve aquí que si bien los fundamentos económicos están bien, el rato que uno ve las perspectivas, se ve oscuro el panorama, se ve complejo el panorama, y el rato en que uno ve ciertas señales claves como el presupuesto del Estado, las decisiones de mantener o destruir subsidios, las decisiones de aumentar sueldos al sector público, se está aumentando sueldos, se anunció al menos un anuncio de sueldos en el sector de salud. Y todo eso... O sea, la política fiscal en términos generales y presupuestaria, ¿estas dos políticas son temerarias? ¿Son inconvenientes? ¿Son peligrosas? Adjetivícelas. Están apuntando mucho al corto plazo y no están viendo el largo plazo. En el largo plazo, perdóneme, no quiero ser un agorero de la mala suerte, pero tiene que bajar el precio del petróleo. Y el rato en que baja el precio del petróleo vamos a tener serios problemas en el país, porque ahora de los $35 que recibe el presupuesto, se están yendo 35 al gasto. Todo lo que recibe todo lo que va a recibir en el 2007 el gobierno por petróleo se va a ir al gasto, nada se va al ahorro. Pero ¿cuál es el escenario de este momento? ¿Es así dramático? Como que todo el mundo dice, pongo el pie en el embrague, pongo el pie en el freno, esto no me gusta, estoy esperando, veamos que se aclare el panorama. Exacto. Nosotros tenemos un termómetro muy útil, ¿no es cierto? En el manejo del mercado, la publicidad. Y eso... Los eneros siempre se bajan, pero cuando estamos ya en la primera parte, en la primera semana de febrero, dicen de cuentas que ya debían ponerse en vigencia, que esperan un esclarecimiento de parte del gobierno. Correcto. ¿De qué manera, Pedro querido Pedrito, se debería establecer este esclarecimiento, este esfuerzo de enviar señales certeras de parte del gobierno del presidente Correa en el tema económico? Verá, Gonzalo, y estimados radioescuchas, Vicente y Ricardo, realmente yo quisiera dar un pequeño paso atrás por un minuto para referirme a lo dicho con absoluta certeza por Abelardo Pachano. Y yo tenía justamente esto aquí en carpeta para mencionarlo, porque es lo que se le informó, lo hice personalmente al señor presidente de la República el jueves por la noche. ¿Qué le dijo? Lo que mencionó hoy Abelardo Pachano, aquí en la radio, por teléfono, hace pocos minutos, y esta mañana en la televisión, que la he visto y he compartido sus puntos de vista, y me han preocupado algo los puntos de vista
diferentes que luego lo expresó en la misma televisión Mauricio Dávalos, lo voy a ejemplificar con un solo caso que mencioné al presidente de la República: la falta de inversión, la falta de ese espíritu positivo que debe haber en un país, y esto lo debe fomentar el gobierno y está haciendo lo opuesto. Hablando de inversión, y no hablo ahora del tema específico bancario de créditos que se han complicado, de eso me referiré luego. Tema inversión. Y esto es algo que lo conozco... Perdone, Pedrito, pero aclaremos, porque no se ponen de acuerdo. Abelardo Pachano dice que no hay nada en los créditos, que todo está fluyendo normalmente. Un momentito. ¿Usted qué le mintió al presidente? No. Que Abelardo Pachano ha dicho que las políticas de crédito existen, pero hay menos demanda, inclusive porque hay una falta de positivismo en el país. Dijo. Lo que estoy informándole es que hay proyectos que se han, como ha dicho también aquí Ricardo, se han postergado o se han paralizado. En el caso que yo conozco de nuestro grupo empresarial, tenemos 2 proyectos importantes paralizados que hubiesen implicado inversión en el país, que produciría una exportación anual, me refiero aquí en el caso flores, rosas específicamente, exportación nueva, con inversión nueva de $2 millones anuales de exportaciones. Se ha postergado ello. 2 millones. De exportaciones nuevas en flores. Un proyecto. Una nueva floricultura. Ese proyecto se ha postergado debido a la incertidumbre nacional. Y estamos entregándole, como muy bien dijo Abelardo, ese mercado, no solo a Colombia o a Perú, a otros países, claro. Lo dijo él. Y voy a explicarle a quién estamos entregándole en caso de las flores. Y le dije al presidente de la República. ¿A quién estamos mientras entregando? Nosotros estábamos reunidos en el salón del gabinete con el presidente, le comenté que en ese mismo momento estaba surcando los mares entre Guayaquil y Etiopía en África, contenedores de productos ecuatorianos, con diseño ecuatoriano, fabricados en el Ecuador, para instalar invernaderos para rosas en el África, que va a crecer este año 2007 en un área tal que va a producir anualmente en Etiopía $140 millones más de exportaciones de flores. Y está, competencia al Ecuador. Y está en la órbita ecuatorial, también quiero entender, muy cerca. Entonces, estamos aquí perdiendo estas inversiones. ¿Y ahí qué le dijo el presidente? La industria ecuatoriana... Por motivos de tiempo. ¿Y ahí qué le dijo el presidente? Se quedó asombrado. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Hay temas, en el tema bancario, por ejemplo, que como hemos tenido la suerte de abrir el diálogo con el presidente y con el gobierno, yo recomendaría, porque veo que el mayor problema que hay en este pugilato del gobierno con el sector privado es vis-a-vis la banca. Yo recomendaría humildemente que haya diálogo con la banca para que se pongan de acuerdo y un poco bajen las tensiones. Al igual que en el campo laboral, no es factible que el presidente de la República el día 15 de enero ratificó en su discurso de posesión que en el tema laboral, por ejemplo, se acabó el trabajo por horas. El ministro del Trabajo, Antonio Gagliardo, anteayer lo ratificó una vez más, aduciendo que el trabajo por horas es una explotación al trabajador ecuatoriano. Yo le estoy diciendo, a través de Radio Democracia, que anular el trabajo por horas es una bofetada al trabajador ecuatoriano, porque ellos están trabajando ahora y si se anula eso, habrá más desempleo en el país. Entonces, necesitamos entrar al diálogo y tener la apertura suficiente de aceptar otros puntos de vista. Ya mencionó Vicente claramente el tema tributario, presupuestario, no voy a repetir ello, pero si no hay puntos de vista que se aceptan de la oferta de ideas honestas del sector productivo, que no quiere más que el bien del país, que no quiere dádivas, que no quiere beneficios especiales. Ya los tiene. No tiene ninguno. Quiere un país en marcha. ¿Qué es lo que está pasando? Si esto sigue así, y hay un diálogo de sordos, en especial vis-a-vis la banca, que lo considero muy peligroso, no puede haber esa actitud 100%